Listo. Buenas tardes con todos. Día de hoy vamos a brindar este webinar sobre el perfil del investigador de incidentes patrimoniales. Estamos compartiendo esta información ya que en todos los sectores económicos se presentan incidentes, ¿no? Incidentes de mal comportamiento, de incumplimiento de las normas, de hurtos, ¿no? Interno en las organizaciones, en las empresas, y que requiere una investigación. Y eso generalmente lo asume, ¿no? El área de seguridad patrimonial o el supervisor, el encargado de seguridad privada es el que realiza las investigaciones. Entonces, venimos compartiendo información sobre la gestión, la implementación de una unidad de investigación y el día de hoy vamos a hablar sobre el perfil de ese investigador de incidentes patrimoniales en las organizaciones, en las empresas, que se requiere, ¿no? ¿Cuál es el perfil, el comportamiento que debe tener el investigador, el que realiza la investigación? Ok, mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GCIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. El día de hoy va a ser un curso sobre seguridad patrimonial, ¿no? Que es la investigación de incidentes, el perfil del investigador de incidentes, ¿no? De incidentes patrimoniales. Recordemos que la investigación es una revisión, es una indagación exhaustiva, detallada, ¿no? Y de manera que se realiza de manera sistemática, ¿no? Sobre algo que ocurrió o o a personas por algún hecho, por algún incidente, donde el objetivo es recopilar información para luego presentar un informe, registrar todo lo que se ha realizado y presentar un reporte, un informe donde se determine lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué fue lo que originó o cuáles fueron los errores, las fallas en el sistema que hicieron que se presente ese incidente, ¿no? En la organización. Entonces, las investigaciones tienen un propósito dentro de las organizaciones. Estas investigaciones patrimoniales tienen un propósito, ¿no? Tienen varios propósitos. Uno de estos propósitos es documentar exhaustivamente los incidentes que reportó alguna persona, algún agente, algún personal administrativo. Alguien reporta y el área de seguridad patrimonial debe documentar recopilando esa información. No puede, luego de un incidente, emitir un informe el profesional de seguridad en base a supuestos. Sí, no, es todo lo contrario, tiene que ser en base a evidencia. Entonces, el propósito de la investigación es documentar, identificar las causas, ¿no? De las situaciones no deseadas, sobre todo cuando se sospecha de una actividad ilícita, ¿no? Un robo sistemático, ¿no? Muchas veces mencionamos, nos quejamos sobre robos sistemáticos. Entonces, se debe investigar, se debe realizar, identificar cuáles fueron las causas, las fallas, el problema, ¿no? En que llevó a que se origine ese hecho ilícito. La, el propósito también de una investigación es documentar y correlacionar los hechos, o sea, que tengan relación todo lo que se está eh, indagando, se está investigando, la información que se está recopilando en base a la situación,
es documentarlo correlativamente, ¿no? Para que tenga sentido a la hora de presentar el informe. Si bien es cierto, el investigador va a hacer un resumen de todo y generalmente lo que se va a leer, ¿no? Y las personas que van a recibir el informe van a leer ese resumen, esas conclusiones, pero debe tener el respaldo, debe tener la información, las evidencias, ¿no? Van a respaldar ese informe. Y otro propósito de la investigación es identificar a los sospechosos involucrados en un delito o en un acto de mala conducta, incumplimiento de las normas de la empresa, ¿no? Es identificar a esas personas que están involucradas en ese hecho delictivo, ¿no? También el propósito de la investigación es recopilar información que prueba o descarta una, un relato, una acusación, ¿no? Donde se puede confirmar o se puede descartar a una persona que uno considera que está involucrada. La investigación también va a identificar o va a descartar quiénes son las personas que están involucradas en ese incidente. Esos son el propósito, ¿no? De la investigación y por qué es que se inicia una investigación de incidentes en las organizaciones, ¿no? Cuando ocurre un incidente. Básicamente, em, por eso incluso la gerencia solicita iniciar una investigación porque requiere identificar, ¿no? Causas y también a los involucrados en ese incidente. ¿Y cuáles son las características de una investigación efectiva, eficiente? Uno es la objetividad, y muy importante, ¿no? El investigador debe ser objetivo. La investigación debe ser objetiva. Pueden haber algunas hipótesis, pero esas hipótesis deben ser eh, respaldadas por evidencia. Uno puede en la investigación seguir un camino, seguir otro, ¿no? Pero debe ser sustentado con evidencia. Evitar, y la objetividad es una de las características de la investigación, y va a hacer que se confíe en las personas que realizan la investigación cuando mantiene esa objetividad. No hace prejuicios, no debe adelantar. No puede un investigador o un profesional de seguridad que está a cargo de una investigación, no puede realizar comentarios de repente adelantando opinión, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado para que los profesionales de seguridad, el área de seguridad, los encargados de la investigación no sean cuestionados, debe mantener una objetividad, debe evitar, de todas formas, hacer un prejuicio de la información que está recopilando, ¿no? Es uno, ¿no? La objetividad es uno de los requerimientos más difíciles para el investigador. Es un punto importante también, pero es uno de los puntos más difíciles porque somos personas. Y a veces opinamos, pues, ¿no? Como seres humanos, opinamos, hacemos algunos comentarios, pero debemos hacer esfuerzos para evitar eso, para evitar adelantar o hacer prejuicios de lo que uno está investigando. No debemos adelantar conclusiones, incluso cuando contamos con de repente información muy evidente ya, ¿no? Como a veces decimos, las cosas están claras, ¿no? No debemos adelantar conclusiones sin antes tener todo corroborado, las evidencias claras, porque si no tenemos esas evidencias, a pesar de que todo parece que está claro, va a ser muy fácil cuestionar esa investigación.
y debemos evitar no el cuestionamiento, sino que se ponga en duda el proceso de investigación, porque sobre todo los implicados, los involucrados van a querer cuestionar la investigación que se está realizando. Pero si tenemos toda la información, todas las evidencias, uno va a poder sustentar el informe que está presentando, ¿no? Y como dice en esta diapositiva, la investigación debe permitir que los hechos hablen por sí mismos, ¿no? La información que uno va recopilando es la que va a hablar por uno, ¿no? Va a ser, debe ser de manera concisa, precisa y profesional. Va a influir mucho el manejo que tiene el investigador, el profesional de seguridad. Como parte de la objetividad, el investigador debe elegir cuidadosamente las palabras y frases durante el proceso investigativo, porque en este proceso va a interactuar con diferentes personas, va a entrevistar a personas y todo lo que uno mencione, realice, gestos incluso, eh, se va a quedar con esas personas que nosotros estamos entrevistando o que están en el entorno cuando uno está realizando la investigación. Y ahí pueden poner en duda, pueden cuestionar incluso no solo el proceso, sino al profesional por el uso de repente de algunas palabras inadecuadas o algunos gestos también durante el proceso de investigación. Por eso es muy importante tener bastante cuidado, no hablar de más, no hacer comentarios adelantados, ¿no? Porque va a poner en cuestionamiento no solo al investigador, sino a todo el proceso y al área, ¿no? Debe evitar expresiones faciales, un lenguaje corporal que podría proyectar una actitud inapropiada, un prejuicio, ¿no? Esos movimientos o gestos, ¿no? Que a veces sin decir palabras pueden interpretarse de alguna manera, ¿no? Entonces, el profesional de seguridad, el investigador, debe evitar esos gestos, esas expresiones, esas em, movimientos, ¿no? De manos, de parte del cuerpo que proyecten un mensaje negativo, ¿no? Eso es lo que debe evitar el investigador. Ok, estamos con Augusto, Luis y Pedro. Si tienen algún comentario, alguna, algún aporte hasta acá, por favor. Augusto, Luis o Pedro, si tuvieran alguna pregunta, consulta. Sí, Martín, de acuerdo a lo que tú dices, siempre en unas indagaciones, una investigación, debe primar la objetividad. La objetividad esa es muy importante. Sin ello, si no eres objetivo durante tu realización de esta investigación, podría llevar a determinar errores, como son los prejuicios, son los que te llevan a ello, ¿no? Sí, de acuerdo con lo que estás mencionando, Martín. Sí, Augusto, gracias. Sí, es la parte difícil, ¿no? En una investigación, pero debemos tenerlo presente en todo momento, porque hay investigaciones que duran más que otras. Y si uno hace algunos prejuicios, adelanta algunos comentarios, adelanta opinión, ese proceso se termina cayendo, cuestionando, pierde, ¿no? Pierde credibilidad. Por eso la objetividad es muy importante. Gracias, Augusto. Otra de las características de la investigación es la
exhaustividad, ¿no? El investigador debe ser minucioso, el profesional debe ser, entrar en detalle, ¿no? Seguir todas las pistas relevantes en base a las hipótesis que ha realizado o que tiene, ¿no? Y sobre todo corroborar, o sea, con evidencia, em, recopilar toda esa información para poder llegar a esa conclusión, poder avanzar en la investigación, ¿no? Por eso es importante entrar en esos detalles. Una investigación debe, el investigador, ¿no? Que está en este proceso de investigación, debe ser muy detallista, muy minucioso, ¿no? Esa es la exhaustividad. Una investigación exhaustiva implica la verificación de todas las pistas, corroborar, ¿no? Las pistas claves para asegurar esa consistencia de la investigación, para asegurar la información y sobre todo lo que va, las conclusiones que va a determinar en el informe final, ¿no? Cuando se tiene esos detalles, uno va a poder emitir una opinión, unas conclusiones, de manera adecuada, ¿no? En esta exhaustividad, los diferentes tipos de fuentes van a ser los entrevistados, van a ser las personas involucradas o testigos del incidente y uno va a tener que entrevistar a estas personas. Las evidencias físicas que pueden ser registros, formatos, cuadernos, anotaciones, evidencias electrónicas como fotos, cámaras, ¿no? Imágenes de video, imágenes de las cámaras, algunos registros electrónicos como los controles de acceso, donde registra el ingreso, salida. Entonces, toda esa información, pues no es suficiente que, por ejemplo, en la investigación uno esté indicando que ingresó a determinada hora, pero lo que va a sustentar esa información es la evidencia, que puede estar registrada en un cuaderno o en la cámara o en un registro de control de acceso. Entonces, toda esa información es la que se debe recopilar en una investigación para sustentar de manera categórica que, por ejemplo, esta persona ingresó a determinado lugar y ahí están las evidencias, ¿no? Que es el control de acceso, que es la cámara, que es el cuaderno que anotó, que es donde se anotó que la persona había ingresado. Entonces, es importante esa recopilación, ¿no? Entrar en esos detalles. Luego, otra característica de las investigaciones es la relevancia. Relevancia significa que la información, ¿no? que se está investigando pertenece, le corresponde y corresponde a este proceso de investigación y que se cuenta con detalles, que se cuenta con información que van a permitir continuar con la información. Mm, En una investigación, cuando uno recopila información, comienza a recoger información, seguramente va a encontrar otra información que pertenece a otro tema, que pertenece a otra situación. Es muy común encontrar eso, pero uno debe mantenerse enfocado. Si es algo muy relevante, puede advertirlo, alertarlo, ¿no? Pero debemos enfocarnos siempre en el tema, en la investigación que se ha iniciado, ¿no? Debemos determinar de manera eficaz la relevancia de la información, ¿no? Donde debemos considerar los detalles, no recolectar tantos datos que terminan confundiendo. O sea, no se trata
recopilar toda la información que hay en ese lugar, sino debe ser información que me va a ayudar en este proceso de investigación. El investigador debe discriminar, ¿no? Debe separar de alguna manera. Si cuenta con esa información adicional o esa información que no tiene nada que ver, puede recepcionarlo, se lo entregaron, por ejemplo, pero debe discriminar y solo quedarse con la información de la situación del caso que está investigando, ¿no? Porque si no, se va a terminar confundiendo, abrumando con información que no aporta a la investigación que está realizando, ¿no? Debemos tener en cuenta que los detalles, la profundidad en los detalles es difícil lograr en algunos entrevistados. Uno comienza a preguntar, a entrevistar a algunas personas, responden sí, no, no se desenvuelven, no aportan a la investigación. Entonces, ahí el manejo del investigador va a ser muy importante para no manipular a la persona, sino orientar esa conversación, esa entrevista de manera adecuada para poder obtener información relevante para la investigación. De repente, ese testigo o esa persona involucrada tiene información importante, pero no sabe cómo manifestarlo, cómo decirlo. Entonces el manejo de investigador en ese aspecto también es muy importante, ¿no? Y a eso se le llama relevancia. Otro aspecto relevante es la causa y efecto, porque, y es lo que le comentaba hace un momento, ¿no? En algunos casos eh, puede aparecer información muy importante, muy relevante, entonces ahí el investigador tiene que informar, alertar sobre ese hallazgo, ¿no? Que puede ser parte de la investigación o otra situación, pero relevante, en realidad importante, entonces eso tiene que reportarlo, tiene que informarlo. Ok, se conectaron, ahí está José. José, buenas tardes. Águeda también, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, igual todos los que están conectados, Luis, Pedro, pueden aprovechar o compartir alguna experiencia donde han participado en alguna investigación, fueron parte o ocurrió un incidente y el investigador de repente también este, los entrevistó, ¿no? Todas esas experiencias igual aportan mucho en estos procesos de investigación. Ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna consulta o aporte, por favor, levantan la manito o abren su micro y les doy el pase. Otra característica de una investigación es la exactitud, ¿no? Es la credibilidad de la fuente de la información, ¿no? Ya sea una evidencia humana, una persona como testigo, ya sea una información física, electrónica o en caso se mantuvo una observación, vigilancia y se cuenta con esa información, ¿no? Entonces, la exactitud en la investigación no podemos, y esto hay que tener mucho cuidado porque lo he visto en algunos supervisores, profesionales de seguridad que realizan o han realizado alguna investigación y a veces por falta de experiencia, colocan algunos supuestos, ¿no? O aparentemente hizo tal cosa, ¿no? En el informe. Entonces debemos evitar eso, ¿no? En un informe,
la credibilidad, la exactitud, las palabras deben ser en base a las evidencias. Entonces se debe afirmar, porque tengo las evidencias, ¿no? A ver, acá José hace una pregunta, dice, ¿es necesario dar a conocer al investigador que la entrevista será grabada? Yo no lo recomiendo mucho, no lo recomiendo en realidad porque eso asusta a la persona, ¿no? Cuando uno le dice, ¿sabe qué? Vamos a grabar la conversación, entonces lo termina asustando, cerrando, o negándose incluso, haciendo ver sus derechos, ¿no? Entonces, lo que, o la práctica que se puede hacer es lo que a veces vemos en unas comisarías donde se le toma la manifestación y luego uno firma esa manifestación. Y esto lee lo que la manifestación y la persona está de acuerdo, firma y si no está de acuerdo cambia algunas cosas. Entonces, algunas investigaciones, los entrevistados no tienen problemas y revisan documentos y dicen, bueno, acá yo no dije esto, hay que cambiar esto, se cambia. Esa práctica ayuda mucho más que grabar una entrevista, ¿no? Y al igual, eso evita para que luego las personas no cambien su manifestación, ¿no? Porque me imagino también en lo que comenta José, porque a veces uno recibe la versión sobre algunos hechos, pero cuando se avanza con la investigación, las cosas están muy comprometidas, las personas están muy comprometidas, entonces terminan negando todo lo que dijeron. Y si no tengo la evidencia de una manifestación, entonces va a ser muy fácil cambiar de opinión o decir yo no dije lo que él está diciendo. ¿Ok? Entonces, por eso tomar nota, tomar la manifestación, documento y que la persona lo firme, al igual que cuando se hace en una comisaría, ¿no? El efectivo toma la manifestación, va preguntando. Es recomendable de repente tener ahí un modelo, un formato para que facilite la entrevista, sobre todo en la información que estoy buscando, ¿no? La estoy recopilando. Ok, José. Em, y eso tiene relación con esta diapositiva, ¿no? Las declaraciones de testigos están entre las formas de información investigativa menos exacta. Entonces, lo vemos en las diferentes situaciones, en los diferentes incidentes que de repente tenemos. Tenemos evidencias, tenemos información y la persona implicada, el que cometió el delito, se niega a pesar de todas las evidencias. Las personas no van a reconocer que cometieron el delito. Es difícil que alguien, y no podemos esperar que alguien reconozca. Sí, yo entré y robé, difícilmente va a ocurrir. Entonces, y es por eso que van a cambiar muchas veces, incluso Hasta la Guadalupe. habiéndolo firmado, ¿no? Habiendo firmado esa manifestación. Y por eso es importante la recopilación de evidencia. No solo debe ser la manifestación de la persona, sino también la recopilación de las evidencias, ¿no? Las buenas técnicas en la investigación exigen pruebas de verificación, la evaluación debe ser exacta, oportuna y la integridad de los registros son fundamentales, ¿no? Para evitar cuestionamientos, comprometer la investigación. No podemos borrar, no podemos decirle a la gente, ¿no? En el caso de un ingreso.
y que no lo registró, ahora regístralo para que sirva de evidencia. Entonces, no podemos hacer esas manipulaciones, ¿no? Debe ser exacta, oportuna y sin manipulación. En los documentos o las evidencias deben ser lo que corresponde, ¿no? No podemos cambiarlas, no podemos manipularlas bajo ninguna circunstancia. Y si no tenemos la información, no tenemos las evidencias, en algunos casos, si estamos a cargo de una investigación, también nos corresponde decir que no hemos contado con más datos, ¿no? No todas las investigaciones van a terminar siendo exitosas también, ¿no? En algunos casos no se cuenta con información y no permite que se avance o se aclare, ¿no? Esa investigación. Todos los datos, investigación, toda la información que se recopila, se recolecte, deben ser evaluados cuidadosamente, ¿no? A veces con la finalidad de aclarar o llegar a aclarar el incidente, se aceptan todo tipo de información, pero que no necesariamente es la real, la adecuada o que corresponde a ese día. Entonces debemos verificar que las informaciones, los datos que estamos recopilando correspondan a las fechas, a los horarios. eh, no voy a hacer que en alguna presentación esa información, por ejemplo, tengo la imagen de una cámara, no corresponda al día que se está investigando. Entonces, debemos tener bastante cuidado con el que nos entrega la información. En algunos casos van a haber muchos colaboradores que van a brindar información para que se aclare. Es responsabilidad del investigador verificar toda esa información de manera correcta, ¿no? Que sea la información correcta. Y otra característica es la oportunidad. La oportunidad es la capacidad para completar rápidamente una investigación, que no se apure, que no fuerce la investigación, que no se vea sometido a la presión de la gerencia, porque muchas veces ocurre eso y entonces a uno lo empuja, ¿no? Por esa presión, ya necesitamos el informe, entonces se fuerzan algunas investigaciones. Debemos evitar, ¿no? Evitar eso, que haya alguna influencia externa que esté interesado en que se emita rápidamente el informe sin tener evidencia clara que lleve a una conclusión objetiva, ¿no? Entonces, y a eso es lo que les mencionaba, ¿no? Evitar realizar comentarios en los informes sobre supuestamente, aparentemente, ¿no? Eso no lleva información, no entrega información exacta, ¿no? Y debemos tener bastante cuidado con eso. Sí, debemos tener en cuenta que cuando ocurre un incidente, se debe iniciar lo más pronto posible. Dejar que transcurran los días, ¿no? Quita oportunidad, ¿no? Le quita inmediatez también. Entonces, debemos tener procedimientos dentro de la organización ¿no? En la empresa que ante determinados incidentes se inicie lo más pronto una investigación para poder determinar y poder recopilar la información. Si no demoramos mucho en iniciar una investigación, de repente las evidencias pueden ser alteradas, manipuladas o incluso perdidas, ¿no? Y ahí ya perdemos exactitud, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Las investigaciones se deben realizar tan pronto como se ha informado o descubierto un incidente.
¿no? El valor, la importancia de las evidencias, ya sean estas evidencias físicas, electrónicas, van a ir disminuyendo conforme pasen los días. Por eso es importante iniciar oportunamente. Pues la oportunidad es una característica importante dentro de la investigación. Cuando la investigación está en curso, se debe completar la información de manera limpia para conservar los recursos, se reanuden las operaciones y que no ocurra nuevamente ese incidente, ¿no? Disuadir a los atacantes, a los agresores, los delincuentes, sean internos o externos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo también de la investigación. No se debe apresurar una investigación porque reduce la calidad, la exhaustividad y la exactitud de la información. Por eso no debemos apresurar las investigaciones. S- Se debe entregar alguna información preliminar si es que la gerencia está interesada en cómo van las investigaciones, porque eso suele ocurrir, y cómo van, qué se ha avanzado en la investigación, suele preguntarse. Entonces, ante eso, el investigador puede entregar algunos informes preliminares, ¿no? Pero no adelantar, apresurar para satisfacer de repente alguna inquietud, sobre todo de la gerencia. Y las gerencias y jefaturas deben ser advertidos de que no en todo caso se va a tener una investigación exitosa, que se descubra este, mm, a las personas que cometieron el ilícito, cómo se originó el fallo. No siempre se va a tener un resultado final exitoso. En algunos casos, de repente no se cuenta con mucha información a pesar de todos los esfuerzos y no se puede determinar. Entonces, eso también debemos hacer saber a la gerencia. El profesional de seguridad debe tener carácter para comunicar, informar sin este, temores ni presiones que no se ha podido llegar a identificar a las personas o identificar el problema, ¿no? Eso suele pasar, ¿no? No es muy común, pero a veces ocurre, no se llega a aclarar del todo la investigación. Y la ética, hemos hablado de objetividad. La ética en las investigaciones, en las personas que inician la investigación, en el área, en el investigador, es clave, ¿no? Em, si no se mantiene una gestión investigativa de manera ética, entonces, va a haber un cuestionamiento sobre el profesional, sobre el área, sobre la organización. Entonces, es importante establecer políticas de comportamiento ético en las investigaciones y cero tolerancia para las personas que cometen infracciones a esos comportamientos éticos, en el caso del investigador, ¿no? Deben estar las políticas claramente definidas, establecidas, ya que si hay un comportamiento inadecuado del investigador, la investigación, el proceso de investigación, va a ser cuestionado e incluso el área y la misma organización. Entonces, es importante tener muy claro esto. Y las políticas, establecer políticas va a ayudar mucho para evitar algún comportamiento inadecuado. El investigador en todo el proceso de investigación va a interactuar, entrevistar a víctimas, testigos.
contactos, personas que le van a dar información. La ética en el investigador es que esa información la maneje de manera adecuada, no para algún interés, no para al contar con esa información pretenda obtener alguna otra ventaja, ¿no? Entonces, debemos ser muy estrictos en estos aspectos. Si hay personas que brindan información es porque hay un nivel de confianza, entonces se debe corresponder de esa misma forma, ¿no? La reputación del comportamiento poco ético tiene un impacto muy negativo, ¿no? En la confianza del investigador. Y lo más probable es que se cuestione a ese investigador al área, se pida separarlo de la investigación y que se desconfíe de los procesos de investigación. Debemos ser objetivos, íntegros y mantener una ética, hacer esfuerzos por mantener una ética de elevado nivel en un proceso de investigación. Debemos tener en cuenta que al tener un comportamiento negativo, va a afectar a los otros compañeros también, que de repente no están involucrados, pero que han colaborado de alguna manera del área de seguridad o del área de investigación, entonces van a verse comprometidos también por este comportamiento poco ético del investigador. La falta de ética en una investigación también disminuye la eficacia en la investigación, deja expuesta a la organización, a la empresa o a los delincuentes, ¿no? Porque va a ser cuestionado muy fácilmente. Lo repite. No te perdí cuando lo repite. Ok, si tienen algún comentario antes de entrar a esta parte, esta última parte sobre el perfil, ¿no? Y algunos aspectos personales que debe tener el investigador. Si quieren realizar algún comentario con lo que hemos ido viendo hasta ahora, pueden abrir su micro o escribir al chat. Adelante, Luis. Está abierto tu micrófono, pero no te escuchamos, Luis. Ok. Si por ahí tienen problemas con el micro, pueden escribir también y yo voy leyendo, ¿no? El chat. Listo. Entonces, vamos a entrar al perfil del investigador. Em, en el campo de la investigación, cuando se realiza una investigación, el profesional, el investigador debe ser una persona formal. Puede haber algunos niveles de confianza, algunas formas de comunicación, pero debe mantenerse una madurez, una disciplina en la investigación. A veces para romper el hielo se generan algunas bromas, algunos comentarios, pero no debe ser el común, ¿no? También implica inteligencia, ¿no? Para poder entender los hechos, las situaciones, porque y debe conocer los procesos, porque si las personas le van a estar explicando todo el tiempo los procesos, entonces va a ser cuestionado también el investigador. Van a decir: "Oye, yo le explico al investigador y no entiende lo que le estoy explicando, no comprende". Entonces eso también lleva a un cuestionamiento. Entonces el investigador debe conocer los procesos también. Em, Debe tener conocimientos de gestión, administración, para comprender los hechos
Por ejemplo, en un incidente no se cumplieron los procedimientos, el proceso, como está establecido, entonces debe tener conocimiento de esos procesos, de la operación, em, de los procesos administrativos también, para poder identificar en qué momento de repente se rompió ese proceso o no se cumplió ese proceso, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo en hechos donde hay este, em, hurtos sistemáticos, ¿no? Ahí terminamos este, determinando qué proceso no se cumplió, y eso nos va a permitir identificar a los responsables. Entonces, es necesario que conozca, que tenga conocimiento de esos procesos de gestión y administración. El investigador debe estar capacitado, debe gestionar sus capacitaciones, o la empresa debe gestionar capacitación para tener conocimiento sobre técnicas de investigación, ¿no? Donde se comparta también algunas experiencias que permitan tener en cuenta. Cada caso va a ser totalmente diferente del otro, algunos más relevantes que otros. Algunos pueden comenzar sin mucha relevancia y terminan siendo algo muy significativo. Entonces, y para eso la capacitación en el investigador es un aspecto muy importante, ¿no? Que cuente con certificaciones que indiquen el nivel de conocimiento o en las técnicas que ha participado. Además, que esto muestra un compromiso en el profesional de que se mantiene actualizado con referente a las técnicas de investigación, a los procesos, las casuísticas que puedan ocurrir, ¿no? La experiencia investigativa suele ser una cualificación más importante. Debe incluir entrevistas, interrogatorio, manejo de evidencia, búsqueda de registros, fotografías, informes y presentación de caso. Con- El investigador debe comprender, entender todas estas evidencias que se van a presentar en una investigación. Entonces debe conocer. Por ejemplo, solicitar la base de datos de un ingreso de un sistema de control de acceso. Entonces debe entender de manera general cómo funciona ese proceso, ese control, ¿no? Con el huellero, el registro, el control de accesos que haya en la organización, donde debe entender, debe comprenderlo para poder realizar la investigación, ¿no? A ver, acá Luis nos menciona, dice Luis Agüero Escalante. Nos dice, buenas tardes. La pregunta es, al levantar el acta, ¿se debería mencionar la presunción o presume lo ocurrido? Si se levanta un acta, en el acta, Luis, debe registrarse lo que se evidencia. Como he mencionado, debemos evitar este, la presunción, presumir, ¿no? A veces se utilizan algunos de estos términos para no acusar a la persona y evitarnos algunos temas, este, denuncias o que nos terminen acusando. Se puede utilizar alguna de esas terminologías, pero recordemos que en el informe final siempre debe estar sustentados con evidencia. Si no tenemos la evidencia, em, vamos a ser fácilmente cuestionados, ¿no? Eso es lo que podría comentarte, Luis. Otro perfil, ¿no? Otro perfil del investigador es la habilidades de comunicación.
¿no? El investigador debe manejarse, debe tener esa habilidad de poder comunicarse con trabajadores, con jefes, con gerentes, ¿no? Porque en algunos casos va a tener que entrevistar no solo trabajadores, sino personal administrativo, funcionarios, algunos gerentes, no necesariamente porque están involucrados, en algunos casos sí, pero porque van a brindar información con respecto a procesos. Puede haber un trabajador que diga, no, a mí el gerente me autorizó a hacer esto, entonces hay que ir a entrevistar a ese gerente. Entonces el investigador debe tener una buena habilidad de comunicación. Debe saber comunicarse, porque va a realizar entrevistas, preguntas, incluso la presentación del informe, si bien es cierto, va a ser escrita, pero en la mayoría de los casos va a tener que ese informe escrito, relatarlo, ¿no? Presentarlo, exponerlo. Entonces, la comunicación es una habilidad importante en el investigador. Debe ser, y como menciona acá, eficiente en la presentación de la información oral, escrita, concisos y convincentes, ¿no? Y por eso mencionaba sobre la importancia de las evidencias. Si tenemos las evidencias, hemos sido detallados, vamos a tener toda la información que en una presentación, en una exposición del informe, van a cuestionar o van a preguntar, ¿no? Y si no tenemos la información o no sabemos expresarlo, se va a ver de manera deficiente, ¿no? Entonces debemos tener, y el investigador debe ser una persona que tenga una buena comunicación, sobre todo una buena comunicación, porque va a entrevistar y va a exponer el caso en la mayoría de veces, ¿no? Debe ser una persona confiable y de ética profesional. Si es una persona que ha estado cuestionado o que tiene cuestionamientos y es la persona que va a hacer la investigación, de repente la colaboración no va a ser la misma porque los trabajadores van a conocer, saben que tiene algunas, ha sido cuestionado anteriormente. Entonces, es importante que el investigador sea una persona confiable y ético, ¿no? La ética es muy importante. Una cualidad que debe tener el investigador es que debe ser persistente. Los casos o la investigación y el proceso de investigación no es fácil, no es que vamos a encontrar todo a la mano y que vamos a tener las evidencias, ¿no? Muchas veces no vamos a encontrar colaboración. Entonces, por eso una cualidad del investigador es que sea persistente, ¿no? A pesar de los obstáculos que va a encontrar, siga, continúe realizando la investigación. Debe tener un equilibrio en su afán de buscar la información y cumplir las normas de la empresa. No puede este, transgredir, ¿no? Las normativas en busca de la información o de recopilar información. Si requiere alguna información, solicitar alguna información, tiene que seguir los canales establecidos. No puede, con la finalidad de buscar información, incumplir normativas también de la empresa. Hay que tener bastante cuidado con eso. Eh, de tener una visión madura, ¿no? Y realista para poder continuar con los casos de investigación eh, y tener un contexto apropiado de la situación, ¿no? Si bien es cierto, uno este, se hace hipótesis, pero esas hipótesis las voy a tener que ir descartando conforme voy recopilando evidencia, ¿no? Acá hay una pregunta de José, un comentario, a ver.
José nos dice, ¿qué es más recomendable? ¿Aplicar en una investigación, preparar las preguntas al investigado o realizar la investigación como una conversación tipo narrativa? Es los dos, José, ¿no? Es combinarlas en uno a la hora de entrevistar a alguna persona, el que debe hablar más es el entrevistado, no uno, ¿no? Sí, al conocer y tener información, uno va a poder, hacer las preguntas y las personas son las que deben hablar más. Debemos tener cuidado de que nosotros seamos los que hablemos más contándole las cosas y la persona diga sí, no. Ellos son los que tienen que hablar más en el caso de una entrevista, a la hora que se hace una entrevista a las personas involucradas. Es lo que puedo recomendarte. Y va a depender mucho también del entrevistado, ¿no? Algunas personas son reservadas. Tener bastante cuidado con hacer prejuicios porque a veces las personas cuando van a entrar a una entrevista donde se está investigando algo, un incidente, están muy nerviosos y entonces el investigador con poca experiencia se puede equivocar diciendo estaba demasiado nervioso y ya hay un prejuicio con la persona. No, sí, parece sospechoso porque estaba muy nervioso. El nerviosismo en una entrevista va a depender mucho de la personalidad también del entrevistado, ¿no? Algunas personas que están completamente involucradas, y comprometidas con el incidente van a ser muy frescos, muy tranquilos y colaboradores todavía. Entonces, no debemos dejarnos eh, impresionar, ¿no? Ya sea porque es muy calmado o porque es muy nervioso. Y eso va a depender de las evidencias, ¿no? Que se contraste con las evidencias. Las personas que conformamos, ¿no? El corazón de una investigación debe contar con la habilidad de tratar con todo tipo de personas de manera eficaz. Es lo que mencionaba hace un momento. Vamos a encontrarnos con diferentes, con personas que hablan mucho, con personas que hablan poco, personas que lloran en la entrevista, que preguntan, más pregunta, uno le pregunta y son confrontales, ¿no? Comienzan a confrontar a uno. Todo ese tipo de personas vamos a encontrar. Entonces, algunos que no quieren hablar, algunos que van a cuestionar y algunos muy colaboradores, ¿no? Entonces, eso es algo que también debemos tener presente en una investigación. No todo, no vamos a encontrar un camino fácil en un proceso de investigación, ¿no? Algo que es particular en una investigación es que los supervisores, los investigadores van a manejarse de manera muy autónoma, ¿no? Ellos, este, al recopilar información, van a decidir por dónde ir, a quién entrevistar. Pueden haber algunas coordinaciones, pero generalmente van a tener libertad. Entonces debe ser una persona profesional, responsable y que presente avances, no detalles, sino avances de la investigación, ¿no? Porque brindar detalles, a veces no sabemos a quién estamos brindando, de repente al adelantar algunas cosas, le estamos brindando información a una persona que tiene un familiar, que tiene un amigo, que está comprometido con el incidente. Entonces debemos tener bastante cuidado también. Dentro de este perfil del investigador debemos mantener una conducta profesional en todos los aspectos. Esto incluye el trato con personas. Vamos a tratar con personal nuevo, con operarios y con jefes, funcionarios. Entonces, el trato debemos siempre mantenerlo igual, con todos, con respeto.
¿no? Explicando en algunos casos el objetivo de esas entrevistas, ¿no? Es la recolección de información. Ese profesionalismo debe llevarnos a analizar de manera adecuada los hechos para poder presentar unas conclusiones y recomendaciones también sobre el incidente que ha ocurrido, ¿no? El investigador también debe contar con habilidades de interpretación, correlación, observación. Debe ser curioso, ¿no? Es una cualidad nata que debe tener el investigador. Si no es curioso, de repente se le va a hacer un poco más difícil encontrar y ubicar algunas evidencias, ¿no? Debe conocer los lugares, las actividades y las situaciones que se suelen presentar en la organización. Los antecedentes que haya ocurrido en la organización van a ayudar mucho también en la investigación, ¿no? Un investigador eficaz opera en diferentes entornos, sabe y diferencia, distingue cuándo parar un poco y cuándo continuar, ¿no? La experiencia va a ayudarnos en estos casos, ¿no? A veces, y como les mencionaba, ¿no? El investigador debe ser persistente en todo lo que ese proceso de investigación no debe rendir fácilmente, pero va a haber algunos momentos donde sí, cuando ya no encuentra, pero no hay, busca, no hay, ya, no puede forzar, ¿no? Debe evitar forzar eh, los datos, la información. Ok, con esto hemos llegado a la parte final de este webinar sobre el perfil del investigador. Hemos hablado de manera general algunos aspectos en la investigación, características, ¿no? Y también sobre el perfil del investigador. Si tienen algunos comentarios, algunas preguntas, algo compartir, por favor, pueden abrir su micro o escribir al chat. Martín, Sí, Augusto. quería dar algunos aportes ahí. Eh, nosotros, voy a dar referencia respecto al trabajo que llevo, es respecto, por ejemplo, en las audiencias penales, el fiscal que busca la responsabilidad del acusado, el acusado se defiende conjuntamente con su defensa técnica del abogado y el juez que escucha, ¿no? Entre esas, digamos, esos procesos de las audiencias existe lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. ¿Por qué lo menciono esto? Porque hablaste tú sobre las entrevistas. Entonces, en las entrevistas es clave para poder tener una línea para el investigador. ¿En qué me refiero básicamente en esta parte? En las preguntas. Existen preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas subjetivas, preguntas impertinentes, ¿no? ¿Y por qué me baso en esto? Que en la entrevista el investigador debe tenerlo claro, debe manejar muy bien en cuanto a la formulación de las preguntas, porque en base a las preguntas va recopilando información, va avanzando a la certeza o a la línea que ya tiene predeterminado el investigador. Vamos a ver un ejemplo. Una de las preguntas que le va a ayudar son las preguntas abiertas, ¿no? Señor Juan, mencione usted qué estuvo haciendo el día 25 de febrero del 2026. Pregunta abierta. Entonces, Juan tendrá que decir y explicar y comentar cuál fue su actividad en ese horario, en esa fecha. Y en base a lo que va narrando, aparecen por el investigador sus preguntas cerradas para precisar, ¿no? Preguntas cerradas son pues el sí o el no, el sí o el no. Preguntas abiertas, el entrevistado empieza
a narrar todo lo que va diciendo y ahí va suministrando información. Ahora, mencionate de todo este contexto de que algunas veces te podría caer la investigación. Claro, porque en la entrevista podrías hacer preguntas subjetivas en la etapa procesal penal, preguntas subjetivas, dependiendo en qué etapa está prohibida, porque le afectaría el derecho a la persona que, en este caso, al imputado, al acusado, en el caso del que estamos viendo, el entrevistado, pues, ¿no? Y a veces, como lo mencionaste, en un momento dijiste, nunca he estado en un tema de investigación, estoy nervioso, tengo poco tiempo en el trabajo, podría ser que esto sea causal que rescindan contrato, me despidan, está nervioso. Y con ese nerviosismo, bajo la pregunta del investigador, le hace una pregunta subjetiva, él responde y lo afecta a él indirectamente. Entonces, hay que saber en qué momento emplear estas preguntas al entrevistado. Abiertas, cerradas, subjetivas, de tal manera que le va dando mayor información. Ahora, en el tema penal también nosotros vemos que va a haber una abundancia de pruebas, ¿no? Y al parecer todas esas pruebas son buenas, pero en algunos casos no son pertinentes, conducentes ni de utilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Tengo 10 pruebas que me van a acreditar la línea de investigación que me va a conllevar a un resultado, pero demasiadas pruebas también son los que llevan al exceso y se te puede caer el informe. Entonces, hay pruebas que son pertinentes, como hay pruebas que no son pertinentes. Entonces, sería bueno que vean un poquito, investiguen el investigador sobre qué son preguntas abiertas, ejemplos de preguntas abiertas, preguntas cerradas, en qué momentos para poder emplear. Para mí es una opinión clave. Luego, también comentaste que no hay que vulnerar el derecho de la persona o de las personas en la cual está en la línea de investigación. Esa es verdad. Es verdad de que hoy en día la gente por los medios tecnológicos conoce muchos derechos, en la cual comentó uno de los compañeros presentes, ¿se puede grabar? Porque al grabarlo me da un medio que acredita que lo que dijo en su oportunidad y durante la entrevista dijo que sí, y ahora dice que no, pero en la grabación dice que sí. Entonces, con eso corroboro o desmiento que ahora él está negando su declaración. Ahora, ¿debería de grabarse? Sí, pero se estaría vulnerando su derecho también, toda vez que nosotros le hemos dicho al entrevistado, señor, usted se encuentra presente acá, toda vez que estamos en unas indagaciones, por lo que deseamos que usted tome conocimiento de que ha sucedido este hecho, por la que queremos tomar algunos tomas de declaración de parte de usted, ¿no? Es más, sucede que a veces en su declaración que comentaste también, que va a una comisaría, le toma la declaración, firma lo que ha dicho y si no está lo que comentó, se retire o se agregue lo que él dijo, firma. Pero cuando se va al proceso, 1 año, 2 años, dependiendo de ya la etapa que esté, lo niega. No, yo no dije eso. Obviamente que esa parte es perjudicial para esa persona, porque ya lo firmó y en otro momento dice que no, en proceso penal sí le afecta. Entonces, la pregunta sería, ¿se debería de grabar para poder acreditar? No necesariamente, porque recuerden que no es una etapa penal donde se prevalece y se mantiene rígidamente los derechos
de todas las partes. En la etapa que estás capacitando, Martín, es una etapa administrativa. Entonces, como es administrativa, se debe respetar muchos derechos, es verdad. Entonces, ¿puede mentir? Sí, pero como también lo dijiste, el investigador debe tener conocimiento, capacitación para poder determinar si lo que está comentando no guarda relación con los hechos que se ha sucedido. Entonces, quiero recomendar acá que el investigador debe manejar muy bien en cuanto a las preguntas. Y también hay un compañero que dijo, ¿debo ya tener una lista de preguntas? Sí, también es bueno que tengan su pregunta para que no es que va a ser una guía, porque en la medida que las preguntas abiertas que le formules, se van abriendo otras aristas. Y ahí sí hay que hacer en el momento las preguntas para que encaje sobre la línea de investigación que tiene que ver. También hay que considerar lo que tú dijiste, Martín, la ética del investigador. Y acaba un detalle. Voy a imaginar que Augusto Pasache es el investigador y va a investigar un incidente. El principal o dentro de los principales investigados es mi hermano. ¿Debería investigarlo yo como Augusto Pasache, que soy su hermano, o debería de apartarme? O hay una relación de parentesco con el investigado. ¿Debería Augusto Pasache investigarlo? Esa es parte de la ética. Porque va a perder la credibilidad y la confianza que tú dijiste, porque van a decir, oye, se le ha suelto durante esta investigación, se ha determinado que Juan Pasache no tiene nada que ver. ¿Cómo no va a salir absuelto? Obviamente porque el investigador es Augusto Pasache, su hermano. Entonces ya nadie le va a creer. Entonces, esa partecita también se tiene que tener en cuenta cuando se designe al investigador o cuando el investigador se ve que hay intereses. Puede ser que el investigador sea mi cuñado, puede ser que haya una relación amical muy cercana de muchos años. Eso también se tiene que tener en cuenta, porque si no, va a perder la confianza o digamos, la certeza de su investigación. La credibilidad, Obviamente, ¿no? sí, porque ya no sería objetivo. Obviamente me voy a ir a una línea diferente porque voy a tratar de defenderlo a mi hermano. En conclusión, cuando hay una investigación, el investigador se debe, mi opinión es, se debe apartar si es que hay una relación de parentesco, amistad muy cercana. Luego, se debe conocer el investigador muy bien, debe manejar durante la entrevista, debe saber las preguntas. Debe manejarlo muy bien, porque ahí va a ir e inmediatamente va apareciendo su experiencia haciendo las preguntas para que encaje y pueda obtener mayor información posible. Eso es lo que quería aportar Martín. Muchas gracias, Augusto. Importante lo que has mencionado, ¿no? Tu profesión como abogado ya ve esa etapa, ¿no? Cuando ya llega a la parte de los juicios, todo. Y cómo lo realizado inicialmente dentro de las organizaciones todavía aportan a esa investigación. Em, lo último que mencionaba sobre la ética, las investigaciones, no solo a veces por parentesco, ¿no? Sino a veces también por responsabilidad, ¿no? Si tenemos dentro del equipo de investigación algunos funcionarios interesados en la investigación, pero que lo va a comprometer, también se debe advertir, ¿no? A mí me pasó que yo reportaba a la gerencia de operación y en una investigación que realizamos por un incidente estaba comprometido la gerencia de operación. No por haber sido parte del incidente, fue un robo sistemático, sino por un tema de control, no realizó los controles que debía hacer.
pero él tenía mucho interés en el adelanto de la información, en cómo estaba avanzando la investigación, presionó mucho al inicio. Entonces se conversó con el gerente general para que ¿no? En su nivel lo apartara de la investigación. Y lo apartaron, ¿no? Por el bien de la investigación, ¿no? Entonces, a veces vamos a encontrar parentesco, pareja, familiar, amigo, le alquila la casa, le alquila un cuarto, o sea, suelen presentarse situaciones donde compromete. Entonces, por eso la objetividad, la ética del investigador es muy importante. Gracias, Augusto. Discúlpame, Martín, Dale, quería dale. agregar esto para todos los participantes. Y podría suceder, no ha sucedido de repente en tu experiencia, Martín, pero podría suceder. Vamos a imaginar que Martín, estoy involucrado en un incidente de posiblemente una sustracción, yo estoy nervioso, o también puedo ser que soy coautor o partícipe, lo que fuera, y de pronto me vas a tomar la entrevista y yo te digo, mantengo silencio, voy a guardar silencio. Pero Augusto, estamos en una indagatoria, queremos obtener qué estuviste haciendo, las preguntas de rigor. Y yo te digo, lo siento, ingeniero, no voy a declarar nada. ¿Podría Martín obligarme? La pregunta que haría, no, porque entonces ahí va el prejuicio, ¿no? Señor, a que tengo Martín que tienes que reportar, y bueno, Augusto Pasache no quiere declarar nada. Entonces ahí va el prejuicio. Como no quiere declarar nada, entonces por ahí que él tiene responsabilidad. Que puede ser sí, como que tampoco no. Entonces ahí va la pregunta. Podríamos, en primera instancia, el prejuicio va inmediatamente. Tiene que ver algo autopasaje. Entonces, ¿por qué se niega a declarar? ¿Podría pasar? Sí, porque es un muchacho que puede haber leído y dice, no, me acojo al derecho constitucional, artículo 2, inciso 23 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a guardar silencio. ¿Qué haría? Entonces, ahí lo dejo para que puedan seguir leyendo un poco más. No significa que con el guardar silencio, Augusto ya es responsable de los actos o de los hechos en la cual se está investigando. Tampoco me van a imputar por el hecho de que guarde silencio. Y eso se aplica mucho en el derecho penal. No sé si ustedes verán, pues, cuando Dina Boluarte dijo, finalmente voy a declarar, dijo, no, se acogió al derecho al silencio. No declaró nada, para nada. Y les comento un caso para que vean. Un muchacho de 16 años tuvo una relación de enamorada con una chica de 15 años. Él 16, el chico de 15 años. Como son muchachos y tuvieron sus amoríos y entre eso tuvieron una relación sexual. Tuvieron la relación sexual, ambos adolescentes, y finalmente al día siguiente la chica pues empezó a sangrar. La llevaron al hospital y tuvieron que hacerle una suturación. Intervino los médicos, comunicaron a la policía, a la fiscalía y lo denunciaron al muchacho de 16 años. Obviamente que lo acusaron por violación, ¿no? Delito contra la libertad sexual en las modalidades de violación. Bueno, fue un proceso a nivel fiscal y cuando el fiscal, la chica en la Cámara de Gesell declaró que fue consentida, que le gustaba al muchacho, se enamoraron, se estuvieron abrazando, se besaron y se dejaron llevar y tuvieron relaciones consensuadas. Pero el fiscal lo citó a mi patrocinado. Yo era el abogado del adolescente. Y cuando le pidió que declare, porque la fiscal quería buscarle responsabilidad, le pedí que se acogiera al silencio, al derecho al silencio. No declaró nada.
¿El fiscal podía obligar? No. ¿El fiscal podría presumir que al no declarar es responsable? No. Y lo archivó. Tuvo que archivarle porque no le dio más herramientas para poder continuar la investigación. Entonces, ¿podría suceder eso? Sí, podría suceder. Podríamos tener la palabrita que empleaste, Martín, al comienzo de tu clase, el prejuicio. Ya nace el prejuicio. Sí, él es el responsable, por eso no declara. ¿Podría pasar? ¿Podría obligarle? No podríamos obligarle. Así es, Martín. Ok, gracias Augusto por compartir esas experiencias. Nos ayuda mucho, ¿no? Y es muy interesante este tema sobre las investigaciones que inician, ¿no? Con el reporte de un incidente, sobre todo en este caso en las empresas privadas. Gracias, Augusto. Em, esta clase, esta sesión la compartimos en YouTube y los que desean también pueden solicitar agregarlos al grupo de WhatsApp que tenemos, del cual nos conectamos, compartimos información. Tenemos profesionales de diferentes entornos y de Sudamérica, ¿no? De diferentes países también. Los que desean pueden escribirme a este número para agregarlo, me brindan sus datos y los agrego o escribirme al correo y ahí estamos en coordinación. Los invito a seguir nuestra página de GCIN Perú, donde siempre estamos comentando y compartiendo información sobre seguridad patrimonial, seguridad ocupacional y liderazgo. Finalmente, los invito a abrir sus cámaras para tomar un pantallazo y publicar que hemos compartido esta información. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Martín. Gracias también, Augusto. Gracias, profe, por su presencia. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Buenas tardes, José. Estamos en contacto. Augusto, Gracias, Martín. gracias, buenas tardes. Fuerte abrazo. Nos estamos viendo en la próxima charla. Listo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias. No, pero.